El siguiente programa es clasificación B, bajo la supervisión de un adulto. Este medio de comunicación no se responsabiliza por los comentarios y opiniones emitidos en este espacio. Hacemos abrirnos la gentil oportunidad de llegar a cada uno de sus hogares, en sus dispositivos móviles. Tenemos ahora la posibilidad que la tecnología nos acerca de una manera inmediata. Gracias también a nuestros portales Ayahuasca Online y Voces Digital. Este es el proceso que hemos ya establecido hace algunas semanas. Hemos tenido algunos invitados, hemos hablado de varios contextos y el día de hoy tenemos pues un invitado de lujo y es un honor para mí pues presentarle al doctor Jaime Ramiro Velasco Freire. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta entrevista. El día de hoy, ya último día del mes de febrero, se acaba el segundo mes del año 2026. Qué rápido que pasa el tiempo ya. Parecía que hace poco estábamos quemando los años viejos y miren, el día de hoy ya tenemos el último día del mes de febrero. Darnos la cordial bienvenida a usted, doctor. Vamos, sin lugar a dudas, a desarrollar varios temas de interés, queridos amigos y amigas, esta noche. En nuestros 4 bloques tenemos la participación directa de nuestro invitado, quien vamos a hablar y vamos a plantear algunos temas. El tema de que si usted está de acuerdo en trabajar 12 horas, ¿cuáles son en este caso las situaciones que está detrás de esta reforma que el presidente de la República quiere enviar directamente a la Asamblea para su aprobación? Una de las cosas importantes es que hay diferentes posturas en el país y definitivamente la Corte Constitucional tomará la última palabra. También vamos a hablar acerca del tema de la seguridad en nuestro cantón y al mismo tiempo también vamos a hablar de el 70-30. Se acabaron las farras para los municipios de las prefecturas. ¿Cuál es la percepción que tiene nuestro invitado? También vamos a hablar acerca del tema de la ley de minería que el día de ayer con 77 votos fue aprobada. Eso y más, queridos amigos, gracias por abrirnos las puertas de cada uno de sus hogares. Y bueno, estimado Jaime Ramiro, muy buenas noches. Le queremos dar la bienvenida a esta nueva propuesta comunicacional de este espacio de entrevistas. ¿Cómo está? Muy buenas noches, ¿cómo ha pasado? Buenas noches, siempre será un gusto estar en este medio de comunicación y especialmente con usted compartiendo los micrófonos y desearles el mejor de los éxitos en esta nueva visión y misión de este medio digital. Ya, muy buenas noches, estimado Ramiro, y vamos, bueno, ya a entrar en materia. Queremos también agradecer a nuestros amigos que ya están, mire, reportando sintonía desde los diferentes puntos de nuestra provincia, nuestro cantón y fuera también de ellos. Así que un fuerte abrazo. También, mire, aquí estamos ya desde la ciudad de Guayaquil. Muchas gracias por esa deferencia que tienen nuestros asiduos ya, personas que están en nuestra sintonía. Bueno, doctor, en días pasados, pues, saltó de la noche a la mañana una propuesta del gobierno para poder trabajar 12 horas, decía Harold Urbano, el responsable del Ministerio del Ramo, que es una propuesta importante, a según y decir de él, que es una compensación en el tiempo también, para que la gente pueda dedicarse a hacer sus cosas personales. Usted, como experto en la materia, ¿qué es lo que tiene previsto para este capítulo? Bienvenido, estimado Jaime Ramiro. Bueno, yo considero que los gobiernos, por tratar de mejorar las condiciones de los trabajadores, presentan algunos proyectos de reforma, pero sin embargo, ¿por qué no prosperan? Porque no son socializados, no les hacen participar a los actores.
Y por eso es que también presentan las demandas de inconstitucionalidad, porque las normas deben ser construidas con el ejercicio de la participación ciudadana de los actores y de los ciudadanos. El artículo 95 de la Constitución establece que los ciudadanos en forma individual o colectiva tenemos la oportunidad de participar para la toma de decisiones. Sin embargo, no se toma en consideración. Igual el artículo 84 de la Constitución establece que todo órgano que esté encargado de normar, en este caso la Asamblea Nacional, los consejos provinciales, los consejos municipales, ellos tienen la obligación de adecuar material y formalmente los derechos y para evitar la discriminación. Como antecedente, quiero manifestar que en los diferentes gobiernos han pretendido hacer algunas reformas. Recordemos que en la Ley de Justicia Laboral, ahí se establecía en el Código de Trabajo, se establecía que el contrato a plazo fijo. ¿En qué consistía ese contrato a plazo fijo? Que el patrono contrataba al trabajador. El trabajador tenía que pasar una prueba de 3 meses. Si en ese lapso de tiempo el empleador no le notificaba, automáticamente quedaba contratado 1 año. Estaba dentro ya. Ya contratado 1 año. Y solamente en ese tipo de contratos ellos debían notificar con 30 días de anticipación. Si no notificaban con 30 días de anticipación, automáticamente entraba en vigencia el contrato indefinido. Entonces, en el gobierno de Rafael Correa hicieron una reforma, le eliminaron ese artículo y le reformaron en la Ley de Justicia Laboral y le habilitaron el contrato indefinido. ¿En qué consiste el contrato indefinido? Que una vez que el patrono le contrata a una persona para 3 meses, si vencido ese término, el patrono absolutamente no ha hecho ninguna objeción sobre su participación o en este caso su trabajo, automáticamente queda contratado. En el caso, por ejemplo, de la recordemos la ley de apoyo humanitario. Esa ley de apoyo humanitario fue declarado de inconstitucional por la Corte Constitucional porque habían algunas disposiciones que vulneraban los derechos y garantías. Recordando que en el artículo 326, numeral 2 de la Constitución establece que los derechos son irrenunciables e intangibles y toda estipulación en contrario será nula. Entonces ahí le dieron la facultad a los empresarios, porque debemos clasificar los grandes empresarios, los medianos empresarios y los pequeños empresarios. Y ahí salieron los grandes empresarios a decir de que estaban de acuerdo con estas normas. Porque ahora, ¿cómo no les va a interesar a los grandes empresarios estas normas para ir? Porque a ellos les interesa ir evadiendo la responsabilidad que tienen con los trabajadores. Entonces, ahí prácticamente le vendieron la conciencia de los trabajadores porque les dijeron, ustedes tienen que llegar a un acuerdo con los empresarios. Entonces, les dejaron en la indefensión. Por eso es que algunos trabajadores especialmente fueron desvinculados. Porque ahí esa norma decía que también los empresarios pueden dar por declarado unilateralmente el contrato, aduciendo de que prácticamente no tenían los recursos económicos y en algunos casos esas empresas, como tenían esa facultad en la ley, algunos psicológicamente se quebraron las empresas. Pero algunos ya intencionalmente dijeron que ya no tienen recursos económicos para el sostenimiento de los trabajadores. Por lo tanto, la empresa no tiene los recursos económicos. Nadie comprobaba si es que la empresa tenía o no los recursos porque estaba en manos de ellos. Entonces, ellos lograron por ese lado desvincular a las personas y simplemente dijeron, ¿sabe qué? La empresa quebró y definitivamente con esos recursos económicos ellos abrieron otras empresas. O sea, ahí existió un fraude. Ahí existió un fraude y una simulación. El mismo artículo 327 de la Constitución establece que el fraude, la simulación serán penalizados. Lamentablemente no penalizados. Ahí también vemos que había una falencia por parte de los legisladores, porque los legisladores son los que definitivamente desarrollan las leyes, pero también tienen que hacer cumplir. Tienen que hacer cumplir y en el caso, por ejemplo, que los ministros no han cumplido, de acuerdo al artículo 131 de la Constitución, ellos pueden llamar a juicio político para la destitución y censura. Lamentablemente no lo hicieron.
Entonces, ahí la Corte Constitucional declaró de inconstitucional. Recordemos también que habían algunos servidores públicos y trabajadores de los hospitales, porque había una disposición que quienes trabajaron en pandemia, ellos tendrían el nombramiento definitivo. Sin embargo, no se cumplió. En algunos casos, aquellos servidores y trabajadores tuvieron que presentar acciones de protección para que les reintegren, en este caso, para que les den el nombramiento definitivo. Después, definitivamente, ya no cumplieron con lo que establecía la ley. Pasando ya al gobierno de Guillermo Lasso. En el gobierno de Guillermo Lasso presentó la ley de generando oportunidades, que igualmente esa ley presentaron por la vía de económico urgente. Entonces el CAL no le aprobó porque no tenía la unidad de materia. El artículo 136 de la Constitución establece que los proyectos de económico urgente deben tener unidad de materia, exclusivamente, solamente una materia, no pueden ir dos o tres. Asimismo establece ese artículo 160, el artículo correspondiente, establece que solamente estas reformas que se puede hacer es a la misma ley o si no para derogar. Sin embargo, el momento que se incorpore algunos textos que no están dentro de esa ley o que se incorpore una ley como la que acaban de aprobar ahora con las leyes haciendo la reforma al COTAD, entonces no se tramitará. Sin embargo, la Asamblea ha tramitado y eso valorará la Corte Constitucional. Se analizará de forma o de fondo la reforma que presentaron, de tal forma que la Corte Constitucional tiene que declarar la inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué propusieron, por ejemplo, en esa reforma, en esa propuesta, de ley de creando oportunidades? Ellos pensaban tener un régimen voluntario versus el régimen obligatorio. ¿Cuál es el régimen obligatorio? El Código de Trabajo. El régimen voluntario decían que ellos quieren que la gente aporte al seguro y que se acojan, por ejemplo, al modelo de contrataciones, cuando la obligación es para todos. Entonces, ahí propusieron, por ejemplo, que el contrato a plazo fijo sea a partir de los 4 años, de tal forma que eso era regresivo de derecho. El artículo 11, numeral 8 de la Constitución establece que el desarrollo de los derechos se desarrolla de manera progresiva. Y en ese inciso, en el inciso segundo, establece que será inconstitucional cualquier acción de carácter regresivo. Entonces, por eso es que en la Asamblea Nacional no lo dieron. Posteriormente, ya en el gobierno del actual presidente, ellos tenían siempre en mente que al inicio, en la campaña, decían que los trabajadores son la prioridad para el desarrollo del país. Pero tenemos que señalar lo siguiente. Tenemos que hacer una distinción del trabajador público y el trabajador privado. Recordemos que el actual presidente viene de las empresas privadas, en donde ellos han manipulado a los trabajadores. Posiblemente en algunos casos no les han pagado lo que corresponde por ley a los trabajadores, de tal forma que ha habido una explotación laboral, versus lo que es público. Porque en lo público, de una u otra forma, el Ministerio de Trabajo, de una u otra forma está vigente porque tienen que registrar los contratos. Sin embargo, en la empresa privada, ahí el Ministerio de Trabajo definitivamente veo que no hace ninguna acción que vaya a fortalecer el tema este. Doctor, una de las cosas que hay que señalar es la aparente juego de intereses que existe dentro de esta propuesta. Pero a pesar de eso, vemos que en la cotidianidad en donde nosotros nos desenvolvemos, hay personas que trabajan en la parte privada, diga usted, cadena de almacenes, cadena de tiendas de ropa, cadenas de almacenes de primera necesidad. Y ahí básicamente se trabaja más de las 8 horas que de alguna u otra manera establece y sin percibir tampoco ninguna bonificación en el tiempo extra o suplementario. Entonces, ahora con esta propuesta del gobierno, ¿cómo la gente tiene que entender esta situación? Hemos escuchado al ministro del ramo correspondiente decir de que eso también puede ser un acuerdo que llegue el patrono con el empleado en el poder quizá de pronto no superar las 40 horas, pero quizá dividirlo en el resto de la semana. Si usted trabajó el día lunes y el día martes con un excedente de 10 horas, pues tendrá libre el día correspondiente, los días o las próximas horas.
Bueno, generalmente los ministros de trabajo, ellos son empresarios. A ellos les interesa prácticamente el interés personal, el interés económico de las empresas. Ellos no anteponen el interés general sobre el particular, porque eso establece el artículo 83, numeral 7 de la Constitución. A ellos no les interesa. Y por eso es que piensan, ellos confunden lo público con lo privado. Entonces, mire que el mismo presidente de la República intentó, mediante consulta popular y referéndum, para que se apruebe el trabajo por hora. Porque a ellos les interesaba desvincular a la gente para causar inestabilidad en el trabajo, desvincular a la gente para que trabaje por hora. Entonces, que las empresas simplemente ya no asumían su responsabilidad de la afiliación al seguro. Claro. ¿Ya? Posteriormente, recordemos que el presidente de la República presentó un proyecto de económico urgente, porque la mayoría han presentado proyectos de económico urgente, porque tienen la mayoría, y como en la Asamblea Nacional, esos 77 asambleístas, algunos que son profesionales en el derecho, no saben ni para qué fueron a la Asamblea, no saben ni leer bien la Constitución. Sin embargo, la Corte Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad. Entonces, si se supone que los legisladores deben ser personas probas, pero que tienen que hacer las leyes. Pero si ellos no cumplen, entonces ¿de qué estamos hablando? Ahora, entonces ahí, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la aprobación de la ley de integridad pública. ¿Cuál era el objetivo de la ley de integridad pública? Hacer las evaluaciones a los trabajadores y a los servidores públicos. Porque al gobierno le interesaba desvincular vía esa modalidad de evaluaciones. Sin embargo, si nosotros hiciéramos los ciudadanos una evaluación al gobierno y a sus ministros, ellos hace perdieron el año, porque ellos entraron a aprender. Lamentablemente así se maneja la política. Ellos no conocen. Una cosa es que le den manejando, otra cosa es que han sido servidores públicos y digan vayamos a hacer. Pero lo grave que se han caracterizado es por la mentira compulsiva y la mentira patológica. ¿Por qué la mentira compulsiva? Porque ellos ven la necesidad de mentir. Y con eso simulan con el marketing, y definitivamente para ellos está bien. Pero en este caso para los particulares vemos que las cosas están mal. Entonces, la Corte Constitucional declaró de inconstitucional esa ley y definitivamente no prosperó. Ahora plantean ellos las 12 horas de trabajo. Bien. Mire que trabajar 12 horas significaría ingresar a las actividades a las 8 de la mañana y terminar la jornada a las 8 de la noche. ¿Será tal vez que los quieren coger a los servidores y a los trabajadores cansados para hacer la evaluación? Entonces, si estamos hablando por décadas que se ha venido trabajando 40 horas laborables. Inclusive, la Organización Internacional de Trabajo ha establecido que más de 40 horas laborables no pueden trabajar. Porque también hay ciertos análisis de carácter hasta físico, médico, que Perfecto. También... Ya, entonces, por eso la OIT establece que trabajar más horas podría causar accidentes en el trabajo, podría causar depresión, podría causar algunas enfermedades. Y eso significa que el trabajador tendrá que permanentemente irse al médico, tendrá que invertir más recursos económicos para atención médica. El tema, por ejemplo, del estrés, el tema de la depresión y otros temas que pueden inclusive producir la muerte con un infarto, porque el estrés también es una enfermedad bien compleja. Entonces, poniéndonos ya matemáticamente, pongamos que una persona se aplicarían las 12 horas. Las 12 horas. Trabajarían 3 días, son 36 horas. Eso significa que trabajaría el día lunes, el día martes, el día miércoles, 36 horas en los 3 días, trabajando 12 horas. Y las 4 horas, que sería una jornada parcial que tendría que completar el día jueves, para que complete las 40 Completó horas. sus 40 horas. La gran pregunta, ese mediodía del jueves, porque la condición es de que trabajen en jornadas de 12 horas, pero no les van a compensar, sino que van a acogerse a las vacaciones, al descanso. La gran pregunta, si el jueves a mediodía y el viernes que no va a trabajar, claro que el domingo, el sábado y el domingo van a tener 3 días y medio de descanso y 3 días y medio de actividades. En el caso, por ejemplo, que
que estamos haciendo el análisis, que trabajen hasta el día miércoles y el jueves hasta las 4 horas, mediodía prácticamente. ¿Quién le va a reconocer? El Estado va a seguir aportando el aporte patronal del 1 día y medio. Si sumamos 1 día y medio por 4 semanas al mes, serían 6 días que el Estado no estaría obligado a pagar porque aquí es día pagado y día trabajado y día pagado para el aporte del sino seguro. Que simplemente con el tema de el tiempo como compensación a las horas. Y eso va a perjudicar a futuro también para la jubilación, porque ellos tendrían que aportar más, deberían quedarse más tiempo. Porque solamente si hablamos en un año, hablamos por ejemplo, si hablamos en un año que son 12 meses, serían 72 días que no habría trabajado en este caso el trabajador. La gran pregunta es, ya esos 72 días sería perdido el aporte para el seguro. Entonces, eso va a significar que va a seguir aumentando los años para la jubilación. 8 de la noche con 52 minutos, queridos amigos y amigas, les damos la cordial bienvenida. O si usted se enganchó en este momento, pues le invitamos a que no pueda pasar el dispositivo móvil y se quede enganchado con nosotros. Ayahuasca TV y Voces Medio Digital. El día de hoy tenemos la visita de nuestro invitado, el doctor Jaime Ramiro Velasco. Hemos acabado nuestro primer bloque, nos vamos a la pausa y ya volvemos. Se vende terreno, sector Las Malvinas, Río Pano. Se vende terreno sin construcción, ubicado a pocos pasos del Río Pano, en el captor del sector Las Malvinas, a 15 minutos de Tena. Cuenta con una extensión de 1.900 metros cuadrados. No cuenta con servicios básicos actualmente. Dispone de energía eléctrica cercana, con tendido eléctrico en la vía principal. Aproximadamente 150 metros de distancia hasta el terreno. Ideal para proyecto agrícola, quinta o inversión. Zona tranquila y rodeada de naturaleza. Más información por interno o al contacto del propietario. 098-484-0919. 098-484-0919. El Pollazo Restaurante número 2. Cuando el hambre aprieta, el sabor manda. Llega el pollo que enamora paladares. Le ofrecemos pollo entero, medios, cuartos, octavos, almuerzos, merienda, guatita, seco de pollo, costilla, consomé de pollo. No busques más, el Pollazo Restaurante número 2. Estamos ubicados en la avenida 15 de noviembre, diagonal a Fibeca. Para pedidos, al 09 97 58 66 70. Ocho de la noche con 54 minutos. Les queremos dar la cordial bienvenida a nuestros amigos que ya están en sintonía de Ayahuasca y Voces Medios Digitales. Tenemos también un saludo para nuestros patrocinadores, Geonet. Si usted quiere tener la mejor calidad de internet, pues no lo piense más. Marque al 098-926-8330. Geonet, con los diferentes paquetes, un asesor estará encantado de servir y de atenderle. Tenemos la presencia de nuestro invitado el día de hoy, el doctor Jaime Ramiro Velasco. Hemos hecho un análisis breve, un recuento desde no solamente este gobierno, sino algunos gobiernos que han visto esta necesidad de afectar el tema del trabajo. Ahora pues con la propuesta de Daniel Noboa, tiene pues las 12 horas como propuesta. Vamos a hacer un pequeño alcance para completar este bloque, estimado doctor. Sí, y yo debo manifestar de que la Corte Constitucional, de acuerdo al 436 de la Constitución, que es el órgano de mayor interpretación de la Constitución, declarará la inconstitucionalidad de este acuerdo ministerial. Porque este acuerdo ministerial no puede estar por encima de la Constitución. Tenemos un orden jerárquico, artículo 425 de la Constitución. Y
en este caso, por ejemplo, el acuerdo ministerial está casi en el 9º puesto, en el 9º lugar prácticamente de la jerarquía de la Constitución. Entonces, este acuerdo ministerial no tiene ninguna validez jurídica, porque la supremacía constitucional, el artículo 424 establece que todas las normas que se opongan a la Constitución será inconstitucional, o sea, no carecerán de validez jurídica. Y asimismo, la disposición transitoria derogatoria de la Constitución establece que las normas que vayan en contra de la Constitución no tendrán validez jurídica. Así Por lo es. tanto, quedará prácticamente para el recuerdo de la intención que ellos tuvieron, pero gracias a la Corte Constitucional que ha logrado poner en vigencia la Constitución para que exista un equilibrio en el poder y en el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Bueno, de acuerdo a lo que hemos escuchado también en diferentes medios a nivel nacional, también ha existido varios pronunciamientos, diferentes colectivos, gremios, sindicatos también que han estado pendientes de esta situación y pues todo recae la responsabilidad en la Corte Constitucional. Bueno, pasamos a nuestro segundo bloque, doctor. Tenemos la ley de los GATS con esta afectación al tema del presupuesto general del Estado del 70-30. Hemos visto a nivel nacional, el presidente de la República se ha manifestado y ha dicho de que hay muchos municipios que no cumplen con las expectativas de inversión y esos recursos se gastan en fiestas, se gastan en farras, en todo menos lo que es la inversión. Usted como experto en este tema, ¿cómo analiza y una explicación un poco general y a profundidad también acerca de los GATS? Hemos visto algunos alcaldes, prefectos, que también han salido a la opinión pública y han dicho, no, esto nos va a afectar en el tema de la atención a los sectores prioritarios, ya no podremos apoyar el tema de adultos mayores, programas sociales. ¿Cómo usted ve esta situación, estimado doctor? El Estado está constituido por las 5 funciones del Estado: la función ejecutiva, la legislativa, la judicial, la de transparencia y también la del Consejo Nacional Electoral. Y también los gobiernos autónomos descentralizados, que son parte de la República. Si bien es cierto, el 238 de la Constitución habla de la autonomía administrativa, financiera y jurídica de los gobiernos autónomos. Así es. Está en vigencia el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD, que ahí están específicamente ya las funciones. Porque la Constitución, de acuerdo al 264, ha establecido las competencias exclusivas para cada una de las instituciones, de los órganos y de los servidores públicos, y tendrán la obligación de coordinar. Lamentablemente no ha habido una coordinación. Sin embargo, a veces vemos que en todas las funciones del Estado se han malversado los recursos económicos, han gastado muchos recursos económicos. Por ejemplo, en el caso que dicen ahora que los municipios se gastan los recursos económicos en las fiestas, asimismo, desde el Ejecutivo se gastan en propaganda tantos recursos económicos, en tantos viajes. Entonces, aquí debe haber una austeridad de gasto, pues. Aquí debe haber para todos, no solamente para unos. En el caso, por ejemplo, de los gobiernos autónomos descentralizados, lamentablemente nos hemos dado cuenta que los legisladores, en este caso los concejales, en su mayoría, definitivamente se han apartado de la legislación y de la fiscalización, especialmente se han apartado, porque posiblemente tengan algunos compromisos de carácter económico, de carácter familiar o social, etc. Porque no han defendido y tampoco han fiscalizado los recursos públicos. Aquí nosotros, por ejemplo, en el Cantón Tena no hemos visto que ningún concejal ha hecho oposición o ha dado su criterio sobre el tema. Pero eso tendría que la Contraloría determinar las responsabilidades. Recordemos que el 212 numeral 2 de la Constitución y la facultad constitucional de la Contraloría determinar las responsabilidades administrativas culposas, civiles culposas e indicios de responsabilidad. Pero doctor, ¿no será que el accionar del alcalde está 10 sobre 10 y los concejales es por eso que no fiscalizan? Quizá de pronto no puede ser esa alternativa, quizá los amigos que están en sintonía de nuestros medios digitales, quizá de pronto no podemos pecar, quizá de pronto en pensar de que el alcalde, el prefecto están todo bien, por eso ni los consejeros provinciales ni tampoco los concejales hacen fiscalización. Sí, lógicamente hay que cambiar ciertas, ¿no? Las normas jurídicas, hay que hacer algunas reformas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando se está postulando, por ejemplo, cualquier autoridad, presentan el plan de trabajo.
¿De qué sirve el plan de trabajo? Lo califican en el CNE, de Ya, hecho. entonces ahí simplemente que llega al Consejo Nacional Electoral y los ciudadanos no sabemos si están cumpliendo o no están cumpliendo. Esa rendición de cuentas simuladas. Esa rendición de cuentas son simuladas porque llevan a sus panas, a sus amigos y simplemente dicen, ¿sabe qué? Esto hemos hecho. Y hay que aplaudir al final. Y hay que aplaudir. Llevan gente para que les aplauda. Entonces, cuando la rendición de cuentas y ese mismo Consejo de Participación Ciudadana que tampoco no ha tenido la capacidad ni tampoco ha cumplido su función. Es por de eso que siempre ha transparencia. estado en la cuerda floja, porque todos los que quieren Lógicamente, volarle la cabeza. Desprestigiado. Porque mire, esa institución del Estado debería decir, a ver, muy bien, preste el plan de trabajo. Ellos deberían sacar el plan de trabajo del Consejo Nacional Electoral para dar un seguimiento. Posteriormente deberían decir, a ver, muy bien, yo necesito, no quiero que me enliste el número de obras que ha hecho. No, a ver, ¿cuánto proyectaron ustedes en una obra, por ejemplo? ¿Cuánto se invirtió? Recordemos que también hay una responsabilidad también en el caso de los constructores, ¿no? Ellos tienen que, si es que presentan un proyecto de construcción, ellos tienen que presentar con todas las de ley, especialmente no deben dejar aparte los contratos complementarios, porque en los contratos complementarios también es donde se malversan los recursos económicos. Así es. Entonces, eso perjudica. Bien. En algunos gobiernos autónomos sí han estado cumpliendo el 70% y el 70% para Inversión. obra y el 30% para gasto corriente. ¿En qué consiste el gasto corriente? El pago de sueldos, el pago, por ejemplo, arriendo de locales para las instituciones. Y eso prácticamente también es cuestionable, ¿no? Pero vea, dicho del mismo presidente de la República, dice el presidente de la República en una entrevista, dice que él prefiere contratar 5,000 profesores a que sigan 5,000 pipones, porque supuestamente esos 5,000 pipones hay GATS, en este caso municipales, prefecturas a nivel de país, parroquiales, que han dado cabida, en este caso dice el señor presidente, a gente que fue, en este caso de la Revolución Ciudadana. Pero vemos de que todo es un tema político, doctor. Sí, las reformas van caminadas prácticamente al desquite, o específicamente... Es que aquí no estamos logrando nada. Sí, lógicamente, o sea, porque fueron de la Revolución Ciudadana, pero lamentablemente la política y especialmente estos actores son hipócritas, porque tanto que hablan a la Revolución Ciudadana están cogobernando con los mismos de la Revolución Ciudadana. Entonces no tiene lógica. O sea, dicen que es un nuevo Ecuador. ¿Cómo van a hacer un nuevo Ecuador con las mismas mañas, con las mismas costumbres, con los mismos defectos, con el mismo latrocinio público? Entonces, ¿cómo va a componerse el Estado ecuatoriano? Mientras uno sacrificando, haciendo los esfuerzos los trabajadores, los servidores públicos, los altos mandos llevándose el dinero, haciendo negocios, formando empresas para que el recurso económico de los contratos se lleven ellos mismos. Doctor, ahora el tema también, el análisis de la ley de contratación pública. Eso también ha sido una situación que ha estado en el ojo del huracán. Recuerde usted de que incluso se desarmaron bandas que se dedicaban y actualmente incluso veíamos a nivel nacional de que han habido GDOs que a través de los recursos públicos y de las obras que existían en los diferentes GATS se lavaba el dinero, doctor. Sí, lógicamente, es que ahora vemos que ya no van por servirse al pueblo, sino por servirse del pueblo. Y simplemente lo que hacen ellos es poner personas que sean afines prácticamente para obtener en este caso, algún interés de carácter económico. A ellos no les interesa la administración pública. Doctor, ¿no? en ese caso, ¿usted cómo ve este planteamiento del presidente del 70-30? Bueno, en el caso, eso de las fiestas solamente es un tema como para distraer la atención de la gente. Entonces la gente dice, ya no queremos que haya fiestas. Han habido Ya. pronunciamientos de gestores culturales, han Ahora, habido pronunciamientos El tema es de que este financiamiento prácticamente del 70% que va distribuido a obras, ahí definitivamente se afectaría, por ejemplo, el derecho al trabajo de algunas personas que posiblemente el próximo año ya no tendrían la posibilidad de trabajar, porque va a haber reducción de personal. De igual forma, va a reducirse o va a eliminarse algunos programas de ayuda social, por ejemplo, temas de salud, temas de educación, inclusive la misma seguridad. Pero vemos aquí, doctor, en nuestra misma realidad, en nuestro mismo cantón, vemos que hay oficina de desarrollo social
en el gas municipal de Tena, donde hay un montón de gente. En el Suma Causa Iguasi también en los desfiles usted ve, pero que son un montón de gente y usted se pregunta, ¿qué tipo de ingeniería en el tema de talento humano tendrá? ¿Será necesario tanto personal o se debe solamente a componentes políticos? Sí, bueno, yo considero que se debe hacer una reestructura, ¿no? O sea, se debe hacer una reestructura y especialmente ubicar a los servidores públicos y a los trabajadores que verdaderamente vayan a cumplir con sus objetivos, porque posiblemente pueden haber personas que están comprometidas políticamente y eso también menora la capacidad de acción en las obras. En el caso, por ejemplo, de reinvertir el 70% para obras, también se corre un riesgo de que, si bien es cierto, va a haber más obras, pero los ciudadanos debemos tomar en cuenta que también va a aumentar los impuestos, va a aumentar la tasa de contribución de mejoras. Mire lo que ha pasado en esta ocasión En el cantón mismo. en el cantón Tena, y no solamente en ese cantón, en otros cantones. Va aumentando la contribución de mejoras, pero también les va aumentando el dinero a las autoridades, porque ellos van a decir, nosotros no recibimos. La gente dice, oiga, pero por ley es el 10%. No, digo, la ley no está, en ninguna ley existe que tienen que darles el 10%. Pero sin embargo, vemos que tienen bienes a nombre de terceras personas. Entonces, ¿por qué, si están comprometidos con acabar con la corrupción, por qué no aplican a esas autoridades la ley de extinción de dominio? Porque son cómplices. O sea, ellos se están fijando ahorita prácticamente en los gobiernos autónomos, pero ellos por otro lado están haciendo peor de lo que hacen ellos. Entonces, eso debería hacer prácticamente con mucha seriedad, demostrar, es decir, bueno, desde el Ejecutivo o desde tal instancia vamos a hacer las cosas así y queremos que el resto nos siga, pero algo bueno, no algo malo. Entonces van a hacer más obras, va a venir más recursos económicos, pero también la entrada va a ser buena para ellos. ¿Quién paga al final? Nosotros terminamos pagando. Claro, el tema, por ejemplo, en Quito, mire usted, ahora actualmente ahí en el debate, el alcalde de Quito había hecho un análisis también en base a una fórmula que hay un recargo hasta del 300, 400% en la tasa de recolección de basura y en la tasa de mejoras. Hay gente que pagaba los predios a lo mejor $75 y ahora tiene que pagar más de $600. Sí, hay que comprender que los gobiernos autónomos antes se llamaban municipios o consejos municipales. Esos desaparecieron gracias a la existencia de la población. Porque si es que no existiera la población, no hubieran esas instituciones. Pero deben ser muy coherentes, debe haber un equilibrio. Salvar la institucionalidad, pero también no afectar los derechos de los contribuyentes. Entonces, por ejemplo, en el caso de las obras, en la socialización deben decir, a ver, cuánto de recursos económicos van a invertir y cuánto nos toca pagar. Eso no le dicen, sino que después dicen, no, es que de esta obra hay que cobrar. Por ejemplo, el tema esto, por ejemplo, de los... Usted sabe en el Cantón Tena cuánto es la deuda de los préstamos, son de $25 millones. Que viene arrastrando desde... Ya. Entonces, ¿cómo es que no tiene también lógica esta situación del planteamiento? Podrá tener en una parte razón el gobierno, pero no tiene mucha coherencia en lo que ellos dicen. O sea, ¿cómo es que dice que van a controlar el tema de obras? Y pues, entonces, ¿por qué los municipios hacen préstamo al Banco del Estado? Si el Banco del Estado es que el gobierno entrega los recursos económicos, entonces no tiene lógica. Y recuerde usted que dice de los $2 millones son fondos no reembolsables, solamente es una parte. Sí, en algunos casos no reembolsables, pero igual el municipio tiene que cobrar el 50%. Así es. Cuando son reembolsables, tiene que cobrar el 100%. Entonces, definitivamente, claro que va a haber más obra, pero igual tendremos que pagar más impuestos. Ya, en esta parte, pues, estimados amigos, usted ha escuchado la participación de nuestro invitado y usted va sacando sus análisis, ¿no? Quizá de pronto esto es tema donde la familia también tiene que conversar a nivel íntimo entre sus vecinos, también en sus amigos, quizá de pronto una visión un poco más amplia de qué es lo que se tiene que establecer. Sí, bueno, de paso, aprovechar también un momentito para manifestarles que dentro de la contribución de mejoras hay obras globales, hay obras sectoriales y las obras
locales. Por ejemplo, una obra aquí en el Cantón Tena, una obra global, es la 15 de noviembre. El 60% pagan los frentistas, el 40% nos redistribuyen para la población. Por ejemplo, el tema, por ejemplo, de parques y jardines. Parques y jardines, la gente dice, pero yo no tengo parque, ¿cómo me están cobrando? Esa es una obra global. Entonces, el 50% pagan los que están al frente de la obra y el 50% nos redistribuye. Entonces, eso va sumando. Y en esta vez, por ejemplo, lo que yo tuve la oportunidad de acceder al informe de la Contraloría, que también ese informe de la Contraloría es contradictorio. Entonces ellos han pedido al municipio que se haga el cobro de la contribución de mejores de algunos años que no han pagado porque no han subido al sistema. Sin embargo, esa acción que ha hecho la Contraloría no se ha percatado que algunas obras ya están prescritas. Entonces, tenía que anular quizá a través de un proceso legal el actual administrador del municipio. Sí. Para poder no dar paso a esta alza de diferentes impuestos que han ocasionado y siguen ocasionando malestar. Lógicamente ahí esperemos que ya los concejales también por lo menos al final de la gestión lean pues, lo que aprobaron, porque inclusive aprobaron una ordenanza en el 2024 para cobijar la ordenanza del 2015 y cobrarnos, que es de paso es inconstitucional la disposición cuarta de esa ordenanza, porque no puede aplicarse el carácter retroactivo. Claro. Artículo 301 de la Constitución, se vulnera el principio de irretroactividad. Y el mismo artículo 3 del Código Tributario establece que no se puede cobrar con carácter retroactivo. Esperemos que las autoridades hagan lo que corresponda. Ellos me parece que presentaron ya alguna petición a la Contraloría para que revea esa circunstancia, porque la Contraloría también lo que les dicen es que si ustedes no cobran, los van a sancionar. Pero sin embargo, resulta que hay personas que están glosadas. Entonces la gran pregunta, si ya están glosadas, ¿por qué nos cobran al pueblo? Esperemos que las autoridades tomen muy en cuenta, en caso contrario ya tendríamos que conversar con algunos sectores de los barrios y informarles para que también no estamos en contra de que no se pague, estamos de acuerdo que hay que pagar, pero hay que pagar lo justo, lo que está prescrito para qué. Entonces ese tipo de cosas, mire, que ahora nos ha traído un conflicto entre la institución y también los ciudadanos. Y no se diga con el 70% de obras. Imagínese. Entonces, claro que la gente aplaude, ¿no? Dice, gracias, señor alcalde, por la obra, señores concejales, gracias por la obra. No, pero no saben que hay que pagar, pues. Doctor, yo tuve la oportunidad de ir por ejemplo, a otro cantón. En Archidona me fui el fin de semana a un bonito parque que había hecho el GAT parroquial en la administración anterior. Y claro, ya las canoas ya no valen, el agua de esas lagunas están verdosas, los parques están un poco en pésimas condiciones. Entonces esa obra quizá de pronto la está pagando, ¿quién la está pagando? Los ciudadanos. Los ciudadanos. Pero no hay un proceso de administración directa para la conservación del parque. No vayamos lejos. La población paga el 100% de esas aceras y bordillos que no existen, pedazos de veredas. Entonces, ahora, si ha de haber, son 7 concejales, salen a decir, vea, si usted es injusto cobrar el 100%. Parece que sí. No. Y hay algunos que públicamente han dicho que van a reelegirse también, van a lanzarse a la reelección. Bueno, ya el pueblo tiene que decidir, ¿no? El pueblo es el mandante, el primer fiscalizador, pero ya pues el pueblo tiene las autoridades que el pueblo se merece. Así es. Lógicamente, pero sí es necesario ir tomando en consideración estos temas, porque mire que no solamente perjudican a uno, perjudica a la mayor parte. Y yo estoy de acuerdo que sí tenemos que pagar, la gente dice, sí queremos pagar, pero mire, no hay quien les explique por qué están cobrando este tipo de cosas. Entonces, ese 70% sí puede traer problemas también, si es que no se hace una socialización clara y precisa a la gente indicándole cuánto vamos a hacer esta obra, cuánto cuesta. Ahora, por ejemplo, le hemos escuchado al alcalde que ya anunció la construcción del terminal terrestre. Eso también va a tener una repercusión directa también en el tema del alza de los impuestos. Bueno, tendrán que hacer un reajuste, tendrán que hacer una modificación con el presupuesto que les envíe y hay que ver si es que les alcanza, ¿no? Porque yo considero que este año hasta el primero de diciembre de este año, tienen que hacer una evaluación y si es que no cumplen,
con esta normativa que considero que la Corte Constitucional va a declarar la inconstitucionalidad, porque esta ley también aparece bajo la figura de económico urgente, pero que reforme el COTAD. Tiene que reformar, pero por la vía ordinaria. No debe pasar por los 30 días, sino debe tener más espacio. Y para eso también debe concurrir, por ejemplo, los gobiernos autónomos centralizados, porque son parte de esa ley. Y definitivamente no se les ha tomado en consideración. Porque, por ejemplo, mire, cuando no hay consulta previa, cuando no se consulta, por eso es que las leyes también se declaran de inconstitucionalidad, porque no hay las consultas correspondientes. Consulta prelegislativa. Así es, 9 de la noche con 16 minutos y nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya volvemos con el desarrollo de nuestro tercer bloque. Queridos amigos, muchas gracias por su gentil sintonía. Terreno en venta, sector Muyuna Costa. Oportunidad única para invertir o construir un entorno natural privilegiado. Se vende amplio terreno de aproximadamente 4.000 metros cuadrados, ubicado en el sector Muyuna Costa, a pocos pasos del río, ideal para proyectos turísticos, vivienda o descanso. Cuenta con servicios básicos, luz y agua, acceso vehicular, zona tranquila, rodeada de naturaleza, excelente ubicación y plusvalía. Un espacio perfecto para quienes buscan conexión con la naturaleza y comodidad al mismo tiempo. Te puedes contactar a los números 098-484-0919 o al 096-210-3718. Pres Neumáticos, Multiservicio Automotriz Pérez, es una empresa privada al servicio de la comunidad, líderes en mantenimiento automotriz. Contamos con servicio de mecánica en general, revisión de motor, caja, corona, freno, suspensión, filtros y baterías. Además, balanceo, enllantaje, cambio de aceite. Deja que tu vehículo luzca como nuevo con nuestra lavada de vehículos. Si ya es hora de cambiar de neumáticos, no busques más. Tenemos un stock completo de las mejores marcas y a los mejores precios. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Te esperamos en la Avenida Pano y Eloy Alfaro, Barrio San Jorge. Multiservicio Automotriz Pérez, Pres Lubrimecánica y Pres Neumáticos. Nueve de la noche con 19 minutos. Muchas gracias, queridos amigos y amigas, por su gentil sintonía. Estamos ya en el trayecto final con nuestro invitado, el doctor Jaime Ramiro Velasco. Hemos analizado algunos temas importantísimos para que usted, querido amigo y amiga, tenga una panorámica un poco más grande acerca de lo que se viene en los próximos días. Seguramente muchos de los funcionarios públicos serán desvinculados, estimado doctor, en los próximos meses, porque no va a haber sostenibilidad para los proyectos, en este caso, que cobijan a diferentes sectores. Sí, lógicamente ese es un mecanismo de desvincular. Recordemos que por ahí también la fusión de ministerios desvincula a los servidores públicos. Entonces, supuestamente el Estado, ¿qué dice cuando presenta la propuesta al Fondo Monetario Internacional? Vamos a reducir el tamaño del Estado. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Sacan a unos y buscan la forma de cómo ingresar a otros. Doctor, pero tenemos antes era el ECORAE, recuerde usted que antes era el ECORAE, después pasó a ser la CTA, que es una institución donde se direccionan y encaminan diferentes proyectos para mejorar la calidad de vida de los amazónicos. Recordemos que hay una ley amazónica que cobija todo este tipo de situaciones. El Ministerio de Finanzas hace una asignación directa a cada uno de los GATS, parroquiales, municipales y prefecturas. ¿Qué sucede con esto? Sí, lamentablemente no hay quien fiscalice, porque los gobiernos autónomos tienen, por ejemplo, por ley, a ellos les depositan mensualmente, cada 5 días de cada mes les entregan los recursos económicos para proyectos de agua potable y alcantarillado. En el caso de los consejos provinciales, se entrega para fomento productivo.
La gran pregunta, ¿dónde están los resultados? ¿Dónde están los fiscalizadores? Alcaldes, ¿dónde está la fiscalización a la prefectura? Concejales del municipio de Tena, ¿dónde está la fiscalización sobre estos recursos económicos? Nadie sabe. Mire que la vez anterior tuvimos que, a más los consejos provinciales de los municipios presentan proyectos para sacar los recursos del fondo común. Mire que la vez anterior tuvimos que ir a defender en Pastaza que entregaron 70 millones al gobierno porque no se gastaban estos recursos económicos. Se regresó sea, la plata. Lamentablemente, ¿quién fiscaliza? Y aquí en Napo también se regresaron algunos millones de aquí dólares. formaron un bloque amazónico. Así es. Ahorita decían que el bloque amazónico, ¿qué han hecho? Respondan, ¿qué han hecho? O sea, deben decirle a la población, ¿qué fiscalizaron? Entonces, lamentablemente, es una distracción, es una simulación. La simulación es un engaño para definitivamente mantenerse en el poder y seguir haciendo creer a la gente. La gente debe pensar bien, debe analizar bien, ya no dejarse comer cuento porque definitivamente eso nos hace daño. Porque con recursos económicos, si nos dan para el agua potable, nos dan para el alcantarillado, ¿cómo están haciendo préstamos al Banco del Estado? Entonces no tiene lógica. No tiene sentido. Entonces, ¿y estos recursos? ¿Nos toca pagar? 9 de la noche con 22 minutos y vamos entrando ya a la final de nuestro proceso de información. Tenemos dos temas que están ahí calientitos. La ley de minería que fue aprobada el día de ayer con 77 votos, incluidos 2 de aquí de Napo. Y tenemos también el tema de la seguridad en Tena. Vemos que el último fin de semana hubo una persona que también fue avaliada, acribillada fuera de su local, que también ha sido parte de estas cifras. Salió el gobernador de la provincia de Napo, dijo de que hay 48 cámaras, videocámaras que no están empatadas al 911. También salió el señor alcalde a defender su postura y qué es lo que está sucediendo. Bueno, vamos a empezar por la ley de minería aprobada el día de ayer, estimado doctor, con 77 votos. Un hito es lo que le ayudó a aprobar esta ley, estimado doctor. A ver, la ley de minería tiene otra connotación, porque yo les escucho a los asambleístas que aplaudieron, que dice chuta que el Ecuador va a ganar y que definitivamente algunas cosas contradictorias. Mire que anteriormente a la aprobación de esta ley aprobaron un decreto ejecutivo para acabar con toda la minería legal y la minería ilegal. Así es. Ya, perfecto. Pero ¿cuál es el objetivo de esto? Ellos buscan la inversión. La inversión. Ellos siempre, el presidente de la República ha pasado mucho tiempo fuera del país hablando de inversión. Hasta ahora no vemos los resultados en la generación de fuentes de trabajo. No hay fuentes de trabajo. Ya. El artículo 326, numeral 1 de la Constitución dice que es obligación del Estado crear empleo y eliminar el subempleo. Pero no han hecho. Pero en cifras, en cadenas de radio y televisión dice que se han sacado de la pobreza a la gente. Pero ellos están confundidos porque lo que han salido de la pobreza son ellos. De pronto son programas que se han orientado quizá un par de meses a sostener a unos miles nomás y... No hay mucha recaudación porque no hay fuentes de trabajo. Mucha gente ha salido fuera del país. Y quizá de pronto en estos viajes del presidente, acuérdese usted, doctor, que una de las cosas fue el tema de la negociación de los recursos naturales en el tema de empresas extranjeras. Perfecto. Sí. Sí, recordemos que en el año 2024 el presidente de la República, cuando ya fue electo, él se fue a Canadá. Y en Canadá vino hablando con algunas empresas, especialmente canadienses, para la inversión en la explotación minera. A gran escala. A gran escala. Entonces, de las 249 empresas mineras, especialmente concesiones mineras, ellos de las 249 concesiones mineras, ellos les van a convertir en minas. Y ahí van, supuestamente ellos dicen, en ese proyecto de ley aprobaron la inversión extranjera para la explotación de aurífera, del oro, ¿no? Recordemos que 4.800 millones se comprometieron con dos empresas canadienses, en donde ellos tienen prácticamente ofrecido que van hacerse cargo de dos concesiones, de dos frentes grandes.
El uno Y es... una es en el norte, por Imbabura, y la otra es allá en Cuenca. Entonces, esas están previstas para darle a sus inversores. Ellos van a dar a la inversión extranjera. Entonces, desplazan a uno para ellos definitivamente captar eso. Ellos también. Porque también, de una u otra forma, van a poner sus empresas fantasmas para captar esos recursos económicos en forma indirecta. Porque para ellos, para eso sí son buenos, son inteligentes. Chuta, tienen una inteligencia, pero que no puede tener usted idea. Oiga, doctor, pero... Para hacer sus negocios. Pero dentro de este tema, por ejemplo, aquí en Napo, hemos visto la participación de algunos actores. De hecho, yo tuve la oportunidad de entrevistar al representante de uno de los frentes de la pequeña minería, el señor ingeniero Pillajo, me parece que es. Y dentro de eso, pues ellos decían de que también son víctimas de los GDOs, que también son víctimas de vacunas, también son víctimas de chantajes de estos grupos de delincuencia organizada, y que dentro de los diferentes frentes de minería, pequeña minería aquí en Napo, ellos también corren peligro, pero el Estado tampoco les está brindando ninguna seguridad. Entonces, ahora vemos de que con esta antesala que se está preparando, lógicamente, el Estado, ¿cómo va a garantizar la seguridad? Bueno, esperemos primeramente que ya prospere en este caso, por ejemplo, el trámite que están haciendo en la Corte Constitucional, porque ya presentaron la demanda de inconstitucionalidad. Pero, sin embargo, la ley está publicada en el registro oficial. Sí, lo que sí es censurable, claro que los asambleístas simplemente aplauden y dicen para ellos está bien, ¿no? Pero definitivamente el fondo de esto es entregar a las empresas extranjeras, porque ellos son los inversionistas. El Ecuador no tiene para invertir. Entonces a ellos les conviene traer inversionistas porque ellos vienen con su capital, vienen con su personal y definitivamente vienen a hacer negocios con los recursos recursos naturales que nos corresponde a todos los ecuatorianos. En el caso, por ejemplo, del tema de la seguridad, mire que ese plan Fénix, ese plan nunca apareció. Nunca existió el plan Fénix. Sin embargo, ese fue la argucia para aplicarnos el aumento del IVA del 12 al 15%. Y que el 3% del IVA era para comprar camionetas para la Policía Nacional, motos para la Policía Nacional, armamentos para la Policía Nacional, los chalecos de cartón que decían que estaban cuestionados y que inclusive iban a buscar algunas herramientas y algunos mecanismos satelitales para contrarrestar esta delincuencia. Lamentablemente no prosperó, absolutamente no hemos tenido un solo resultado. La misma policía, el mismo servicio de inteligencia estableció que, porque en este caso, por ejemplo, el gobierno dijo por todo lado, y algunos repiten, dice el conflicto armado interno. El conflicto armado interno no existe, porque la misma Corte Constitucional ya por algunas ocasiones dijo no existe el conflicto armado interno, porque para que haya las características de un conflicto armado interno tiene que haber la organización, tiene que haber una persona que esté al mando. Un ejemplo, por ejemplo, la FARC en Colombia, ellos tienen una estructura y tienen un mando. Aquí no hay. Aquí lo que existe es grupos organizados de delincuencia. Esa es la diferencia, porque los mismos informes de la policía y del ejército apuntan de que aquí se trata de bandas criminales. Vea, doctor, y una de las cosas importantes que ha llamado la atención también son las diferentes miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que están involucradas y que hemos visto en medios nacionales que en servicio activo están dentro de las filas. Y esta reestructuración en las Fuerzas Armadas, al interno de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, tampoco ha sido parte de carácter urgente. Sí, lamentablemente vemos que el Ecuador y a través de sus instituciones han perdido credibilidad. Ya no tienen esa fuerza que tenían anteriormente de autoridades, porque ahora ponen a cualquiera de autoridades para que les vaya a representar. Simplemente van a cumplir un libreto que les envían, pero definitivamente no tienen ninguna noción para decir yo voy a servir. Claro que en el discurso dice venimos a servir por el tema de la seguridad, pero en realidad es otra. Solamente aquí en el TEN. Mire lo que pasa aquí en el TEN, una realidad. El gobierno autónomo descentralizado dando recursos económicos a la policía, gastando recursos económicos de los que ahora dicen que se han gastado mal en las fiestas.
de ese porcentaje que reciben, están dando para comprar camionetas. Por ejemplo, en Tungurahua, la prefectura ha comprado camionetas para la policía. Motos. Ha comprado motos. Las cámaras le cuesta al municipio. No es que el gobierno da para que compre cámaras. Entonces, no están cumpliendo. No están existe. cumpliendo, porque aquí debe haber primeramente el compromiso de las autoridades, de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué es lo que pasa ahora, por ejemplo? El gobierno dice, y los gobiernos autónomos descentralizados, ellos también tienen que colaborar con la seguridad. Cuando en el artículo 3 de la Constitución establece que el presidente, en este caso el gobierno, en el numeral 5, el gobierno es el responsable de la paz ciudadana y de la seguridad. Es una competencia Ya, directa. entonces, exclusivamente del gobierno. Mire que fueron a otros países a pedir apoyo internacional para combatir. Claro, La claro. gran pregunta, ¿cuáles son los resultados? ¿Dónde Pero- están? Y este tipo de situaciones, mire, aquí en la provincia, y apena muchísimo, queridos amigos y amigas, de decir esto. Aquí en la provincia hemos visto desarticulado todo un proceso. Mire, con las declaraciones últimas que hemos visto a nivel público, el gobernador dice una cosa, el señor alcalde dice otra cosa, el señor prefecto también manifiesta otra situación. Hemos sido también testigos, porque tampoco hay que reconocer lo que se ha visto. El señor alcalde también ha tenido esa deferencia de poder reforzar la seguridad en el tema de donaciones de camionetas, hicieron donaciones de motocicletas, pero parece que nada alcanza, estimado doctor, y mientras la ciudadanía sigue pagando los platos rotos de esta situación. Mire, ahora el tema, le dijeron al señor alcalde, el señor gobernador, bueno, claro, hay cámaras, pero las cámaras no están trabajando en tiempo real. O sea, ¿qué definitivamente está sucediendo? Lamentablemente cada cual está haciendo lo que puede, especialmente con el tema de la seguridad, pero eso le corresponde al gobierno, y el gobierno tiene la obligación, a través de los gobernadores, tiene la obligación de coordinar. Mire, solamente le voy a dar un ejemplo. En el caso, por ejemplo, en los barrios, el gobierno autónomo descentralizado, a través de la Dirección de Uso y Gestión de Suelo, autoriza el negocio, da autorización para que puedan expender licor. En este caso, la Intendencia tiene la facultad de autorizar para que vendan el licor, pero no se ponen de acuerdo, no pueden hacer un control por los barrios, y uno se acude a la policía y sabe que dice, es que nosotros sabe que no hay policías porque están en otro lugar. Entonces, desprovisten una provincia y en otro lado están dando seguridad. Claro que las autoridades, ellos no sienten el dolor ajeno. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen protección. El gobernador tiene protección policial. Las autoridades tienen protección policial. Hasta seguridad ¿Y el privada. ciudadano? ¿Dónde queda? ¿Quién le protege? El único que nos protege es Dios. De ahí, definitivamente, estamos indefensos. No hay protección. Antes había patrullaje. Ahora estamos indefensos. Vaya, recorra los barrios. Cantinas hasta las 3, 4 de la mañana, causando malestar en cada uno de los lugares, a los vecinos. Claro que eso se escudarán el derecho al trabajo. Las huecas. Y el derecho a la salud de las personas. Entonces, ¿en dónde están las autoridades? Entonces, tienen que ellos cooperar el tema, y es la responsabilidad de la seguridad interna. Porque los ciudadanos hacemos muchas cosas. ¿Y dónde están las autoridades? Entonces, desde ahí estamos viendo definitivamente una falencia. Y lo único que dicen es que en el gobierno de la Revolución Ciudadana, y siguen con ese cuento porque tienen un problema psicológico, porque dice que ellos han dejado desarrollar a la delincuencia, pero ya están 2 años en el poder. ¿Y qué han hecho ustedes? Nada. Acuérdese usted que trajeron también a un señor en tiempo de campaña, un estadounidense que vino, hicieron también un proceso también de una pequeña limpieza, una actividad en un día, pero ahí salió con drones, con cámaras, con patrulleros, motos, helicópteros, con toda una narrativa construida, pero del mismísimo Hollywood, estimado doctor. Y el apoyo internacional que dijeron, porque por ahí hay una ministra de Relaciones Exteriores que anda de paseo, que dijeron que están buscando la cooperación. La cooperación se da, por ejemplo, hablemos por ejemplo con Colombia, cuando se pongan de acuerdo los dos gobernantes. Pero aquí se ponen de acuerdo internamente para salir a los medios de comunicación y decir, vea, sabe que estamos haciendo esto. Por ejemplo,
esta simulación que hacen que cogimos a tal persona y que ya está preso en la cárcel no sé cuánto. Mire, si bien es cierto, y ahora por lo menos ya no se escucha que dice que los jueces, porque hay algunos jueces también que están involucrados en la corrupción. Mire, hay por ejemplo, la Corte Constitucional declaró de inconstitucional el artículo 536 del Código Orgánico Integral Penal, que establecía que las personas que hayan cometido delitos que sean sancionados desde 1 hasta 5 años, solamente ellos podían acogerse a las medidas sustitutivas. Y quienes cometieron delitos de 5 años hacia arriba, ellos no podían acogerse a las medidas sustitutivas. Pero presentaron una demanda de inconstitucionalidad y la Corte Constitucional lo declaró de inconstitucional ese artículo. No dio paz. Pues sí, en base al artículo 66, numeral 4 de la Constitución, igualdad material, formal y no discriminación. Y dijeron, la Corte, ¿por qué a unos sí, por qué a otros no? Dejó la Corte Constitucional. El juez lo que tiene que cumplir la sentencia de la Corte. Pero en la Asamblea Nacional debieron hacer una reforma al Código Orgánico Integral Penal para individualizar los delitos. Para separarlos. Para separarlos, individualizar. ¿Para Que qué cada uno delitos tenga no puede? su pena. Pero no han podido hacer durante 2 años, ni podrán hacer. Se pasan peleando. Lógicamente, pasan peleando ahí que de la revolución y que por acá, y definitivamente el pueblo. Y por ahí, para salvarse, dicen, proyectos de económico urgente. ¿Cuántos proyectos de económico urgente están vigentes? La mayoría, la Corte ha negado. Y esa es la calidad de asambleístas que tenemos. Pero ellos dicen, no, pues estamos legislando para el pueblo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la fiscalización al caso Progen, por ejemplo? Tema de Nada, las cero. motores que vinieron reventados, de acuerdo a los informes de Contraloría, estimado doctor. Y Entonces que son cómplices porque la omisión es como haber causado, porque son cómplices. O sea, aquí tienen que ir aplicando la fiscalización sin ver partidos políticos, ni grupos políticos, ni grupos de poder. Aquí tiene que aplicar para todos. Si no, ¿cómo? 9 de la noche con 38 minutos y antes de despedirnos, queridos amigos, queríamos también pues saludar a nuestros amigos que ya están en nuestra sintonía. Un fuerte abrazo para cada uno de ellos. También usted, si tiene su vehículo, pueda llevarle a Lubricadora Pérez, que le puede dar la garantía de todos sus servicios en sus automáticos, en sus neumáticos, y por la compra de llantas se da a nuestros clientes la instalación, balanceo y también el inflado con nitrógeno, todo esto totalmente gratis. Así que un saludo para nuestros amigos que ya están en sintonía. Y en la parte final, doctor, un mensaje a la ciudadanía. Yo creo que el ecuatoriano en estos últimos años tiene esa también decisión de muchos han querido emprender, la delincuencia no les ha permitido. Muchos han querido esforzarse quizá de pronto por tener alguna situación un poco más importante en el crecimiento patrimonial, pero también han sido sujetos de amenazas, de estafas, y todo se resume a un tema de inseguridad, doctor. Quizá de pronto su mensaje a la ciudadanía que está golpeada económicamente, no hay una reactivación económica, doctor. Hay muchas situaciones que se ven, que se viene también de una manera también directa y a la afectación de los ecuatorianos y de sus bolsillos y de la estabilidad laboral. Bueno, los ciudadanos casi no podríamos hacer mayor cosa porque lo único que nosotros nos defendemos personalmente en la familia y también en los barrios o en los sectores donde vivimos. Pero eso les corresponde también apoyar a las autoridades porque nosotros no tenemos la posibilidad de que la policía salga a hacer los operativos. Por ejemplo, hay un consejo de seguridad. Cuando aparece algún evento de esta naturaleza, se reúnen. Y ya se olvidaron. Porque eso tiene que ser en forma permanente. Claro. Entonces, tiene que sujetarse a lo que establece el artículo 226 de la Constitución, principio de legalidad. Cumplir lo que manda ese artículo, específicamente las atribuciones que corresponde a cada uno, y tienen la obligación de coordinar. A mí sí me gustaría, desde el gobernador y el alcalde, invitarles para caminar por la 15 de noviembre, pero sin protección policial ni militar, ni de inteligencia, para ver cómo se sienten. Por lo menos un día salgan a la 15 de noviembre, para que les conozcan, pero sin protección, para que ustedes sientan cómo andamos los ciudadanos. Todos los días. Entonces, esa es la obligación del Estado. Es la obligación del Estado. Para eso nos cobran impuestos. Para eso nos cobraron el 3% del IVA. Entonces, tiene que cumplir, pues. Porque caso contrario, ya posteriormente, inclusive la Corte Constitucional tiene la facultad
de destituir del cargo a las autoridades por incumplimiento. El tema de revocatoria de mandato, Sí, hemos visto que y- se han activado en algunas provincias del país. Y el doctor. otro mecanismo es la revocatoria del mandato ante el incumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, que están incluidos inclusive los asambleístas, porque ellos no han cumplido lo que manda la Constitución, están permitiendo hacer muchas cosas. Mire lo que quisieron hacer la consulta popular para cambiar la nueva Constitución, porque ellos querían adecuar ese proyecto de gobierno con la Constitución. Por ejemplo, en el caso de las bases extranjeras. No les permitieron. Mire, ¿no? entonces, ahí también hubo un interés, por ejemplo, de la Guardia Costera de Estados Unidos, porque ellos lo que dijeron es de que les interesaba las islas de Galápagos como el lugar estratégico. Mire lo que está ahorita armándose una guerra mundial, pues. Entonces está suspendida. Entonces ellos querían esa parte. Y aquí nos venían a decir a los ecuatorianos que una vez que ha ido el plan, en este caso, por ejemplo, en Manta había el plan. Bueno, ahí había una institución que era de Estados Unidos y era para controlar, por ejemplo, el narcotráfico. La gran pregunta, ¿cuántos resultaron privados de la libertad de esos posiblemente narcotraficantes? No hay absolutamente uno que hayan capturado. Lo que sí es acabaron, por ejemplo, con personas ingenuas, hundiéndoles, por ejemplo, los barcos, hundiéndoles las canoas. A eso se afectaron. Entonces, de ahí utilizaban, por ejemplo, en la base de Manta. La base de Manta, por ejemplo, utilizaban para controlar la fumigación de glifosato en Colombia. Y definitivamente no ha prosperado en nada. Definitivamente no han hecho absolutamente nada por controlar. Entonces, esa es ya la responsabilidad del Estado. Nosotros como ciudadanos tendremos que seguirnos cuidando entre vecinos, entre amigos, entre familiares, porque nosotros no podemos portar armas. Sin embargo, la delincuencia pues, anda portando armas, Bien no pueden equipados. controlar. Lógicamente, los ciudadanos estamos desprovistos. Entonces, yo considero que las autoridades deben tener mayor responsabilidad, no solamente en el discurso en los medios de comunicación, sino que queremos hechos. Porque ya es hora, pues ya para que estar planificando, organizándose. Y si la gente está organizada, necesitamos acciones para la defensa. 9 de la noche con 43 minutos. Queremos agradecer, queridos amigos y amigas, la participación de nuestro invitado, el doctor Jaime Ramiro Velasco, que el día de hoy pues nos ha venido a ayudar a poder dilucidar ciertas situaciones que en nuestro contexto se están presentando. También queremos pues agradecer esa gentileza que ustedes han tenido al abrirnos las puertas de cada uno de sus hogares. Esto ha sido nuestro proceder el día de hoy con cada uno de los temas que se han tratado. Un agradecimiento a nuestros amigos que han tenido la sintonía y también a nuestros colegas que nos han dado la oportunidad en el medio Ayahuasca y Voces Medio Digital. Un saludo para nuestro querido colega y compañero licenciado Huguito Urbina, que se encuentra en los controles. Así que a cada uno de ustedes que tengan un excelente fin de semana y cuídense, por favor.